Bien, les decimos, es una de las cuestiones que queremos tratar también y que vamos a hablar. Hablamos de empresas, hablamos del pulso y del músculo también, ¿no?, empresarial que tiene nuestra comunidad autónoma, y lo hacemos además en unos días donde, después del anuncio de las nuevas medidas anticrisis, el cheque de los 200 euros para rentas de menos de 27.000 euros, bueno, y un poco también los principales titulares, hemos conocido reacciones de CEPIME y de COE en Aragón. Con nosotros en los estudios el presidente de COE en Aragón, Miguel Marzo. Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, gracias por su tiempo con nosotros, por acudir unos minutos en la apretada agenda al final que también un poco gestiona usted. Bueno, lo primero de todo, ¿no? El COE ha lanzado también un comunicado valorando un poquito lo que suponen las últimas medidas del Consejo de Ministros. Bueno, contamos a los oyentes, sensaciones. Bueno, nosotros creemos que hay medidas que pueden ser interesantes, pero la mayoría de las medidas no atacan el problema de fondo, ¿no? O sea, cualquiera que sepa cómo se construyen los precios o cómo se forman los precios en el mundo de la empresa, verá que si no rebajamos los costes empresariales, la inflación es muy difícil que baje. Es muy difícil que baje a largo plazo, evidentemente. Puede haber bajadas coyunturales. Hay medidas dentro del decreto que las cuales estamos de acuerdo, pues la bajada de los impuestos en los alimentos básicos. Creo que se ha quedado corto porque creo que hoy día en España pues tanto el pescado como la carne son alimentos básicos y tendría que haber bajado también en estos alimentos. Creo que hay medidas como pues los apoyos que se han dado a las empresas intensivas en consumo de energía eléctrica, y todo aquello que de alguna forma haga que los costes empresariales bajen serán medidas que nos permitirán bajar la inflación. Lo demás es subvencionar la inflación, no es bajar la inflación. Cuando usted dice que lo demás es subvencionar la inflación, bueno, pues está diciendo directamente, ¿no?, que igual ayudas de 200 euros a familias vulnerables no es la mejor medida. ¿Por qué le pasaría? Yo creo que a la gente le tenemos que ayudar, a la gente que lo necesita tenemos que ayudar, pero estas medidas son más efectistas que efectivas, ¿eh? O sea, si recordamos, y creo que leía, no sé si era ayer o antes de ayer, una noticia sobre el anterior cheque, que teóricamente se anunció a bombo y platillo que iba a llegar como a 2.700.000 familias en España. La realidad es que solo ha llegado a 600.000. O sea, que el día que lo anunciamos, ahora mismo hemos anunciado que esto va a llegar a 4 millones y pico de familias, pero es muy difícil que, creo que por las perspectivas que se tienen, llegará a muchas menos familias. Queda muy bien de cara a la opinión pública, pero yo creo que no son medidas que resuelven el problema. Yo creo que lo que se tiene que hacer es medidas de, bajadas de impuestos generales que afecten a toda la población en general, porque estamos dejando a un colectivo muy importante, digamos, los que pagan los impuestos que realmente pues están sufriendo la inflación en sus impuestos y no están teniendo ningún beneficio a cambio. Habla usted directamente de las clases medias. Efectivamente. ¿De las rentas de más de 27.000 euros? Efectivamente, es que yo creo que las rentas de más de 27.000 euros, hasta, no sé, yo calculo que hasta 45, 50.000 euros son clases medias. Hoy si dos personas trabajan en el núcleo familiar, pues bueno, pues puedes estar en torno a 50.000 euros de ingresos, y esas familias pocos beneficios o poco le está repercutiendo o devolviendo el Estado a este tipo de familias. Hay que tener en cuenta que cuando hay una inflación de este tipo hay dos partes que pierden, son los trabajadores y las empresas, y hay una que gana, que ha sido el Estado, porque el Estado ha tenido unos ingresos que no sé si son ingresos llovidos del cielo, no sé cómo llamarlos, pero son parecidos, ¿eh? Cuando hablamos de ayudar a las familias vulnerables, a las rentas, y esta es una pregunta de primero de básico, señor Marzo, pero es que muchas veces surge esa duda. Cuando hablamos de rentas, ¿hablamos de renta familiar o hablamos de renta personal? ¿Hablamos de ayudas a las nóminas que ganan, o sea, a una persona que gana menos de 27.000 euros, o hablamos de las familias que ganan menos de 27.000 euros? ¿Todo esto cómo se regula? Dependemos del BOE, ¿no? Dependemos del Real Decreto, que todavía no está publicado. No ha salido. Claro, es que no tenemos orientación de nada más, ¿no? No, evidentemente, pero la noticia, el titular la ha hecho muy bonito. Claro. Aragón, el pulso, el músculo empresarial en este 2022. Sensaciones, adjetivos, balance, análisis que hace. A ver, yo creo que Aragón se ha comportado prácticamente como España. Pues los indicadores nos dicen que un pelín peor, pero muy poco peor. El crecimiento pues ha sido unas décimas inferior.
y la inflación ha sido unas décimas superior. Pero bueno, yo creo que también en la pandemia Aragón sufrió menos que el resto de España, porque nosotros, yo creo que nuestra estructura empresarial es más estable que en el resto de España, teniendo en cuenta que la industria supone aproximadamente el 20% del PIB, cuando en España supone el 15%, y eso nos da estabilidad generalmente, y las fluctuaciones son mucho menores. Pero sí que es verdad que en esta crisis pues es una crisis de costes, no es una crisis como la pandemia, ni es una crisis como la financiera, es una crisis de costes. Pues la industria ha sufrido un poquito más que el resto de sectores, ¿no? Y eso es lo que hace que haya una pequeña diferencia, pero una diferencia mínima. Y yo creo que a la larga Aragón saldrá fortalecido en este sentido. Los fondos europeos en Aragón se están gestionando, están llegando. ¿Las empresas lo perciben así? ¿Hay algún hándicap que no se conoce, que no se cuenta en los titulares y que usted pueda tener como información privilegiada precisamente en COE? El problema que tenemos es que no tenemos la información necesaria. ¿Todavía? Todavía. Y más que le coste al gobierno y a ciertos miembros del gobierno, nosotros lo hemos reclamado fehacientemente. Nosotros lo que nos gustaría saber... ¿qué fondos han llegado al sector público? ¿Qué fondos han llegado al sector privado? Y de los fondos que han llegado al sector privado, ¿qué fondos han llegado a inversiones productivas? Eso es lo que queremos saber, nada más, pero eso no lo podemos saber. Pues sí que es verdad. ¿No? Al final se reunirse y sacar los datos, ¿no? Dicen que está todo colgado en el portal de transparencia, pero nosotros no somos capaces de encontrarlo. O sea, ya. No sé por qué, a lo mejor es que no sabemos buscarlo. Pero la realidad es esta. O sea, nosotros sabemos que han llegado fondos a Aragón. A Aragón han llegado en torno a 600 y pico millones de fondos, pero ¿cuánto ha llegado al sector público? Creo que la mayoría. Por las percepciones que nosotros tenemos es que la mayoría de los fondos que han llegado al sector público. ¿Que ha llegado algo al sector privado? Evidentemente, el KID Digital ha funcionado, han funcionado algunos PERTEs algo, pero tenemos una prueba, por ejemplo, el PERTE del vehículo eléctrico, creo que eran 2.800 millones los que se convocaban, de los cuales solamente se asignaron 800 y quedaron desiertos 2.100. A ver, algo no estamos haciendo bien. 2.100. Efectivamente. Han quedado desiertos. Han quedado desiertos. Otra cosa es que creo que se está trabajando para hacer un nuevo PERTE, a ver cómo somos capaces de recuperar ese dinero, ¿no? Hay una serie de dificultades administrativas que son insalvables para las empresas. Los PERTEs o las inversiones que están saliendo no están alineadas con las necesidades de las empresas. Yo creo que hay muchas dificultades y poca transparencia. Viene año electoral. ¿Con qué sensaciones afronta también COE esta cuestión? Pues Quiero decir, yo he percibido en este 2022, señor Marzo, que parece que todo pasa por la agenda política. Parece que los presupuestos se aprueban a final de año y supone que es la noticia. Parece que si hay campaña electoral, las declaraciones que se dan son porque vienen elecciones. Quiero decir, no puede marcarlo todo una cuestión electoral. Bueno, yo creo que en este gobierno, en el gobierno nacional, todo lo ha marcado una cuestión electoral desde el primer momento que subieron al gobierno. No es este año. Yo creo que la mayoría de las medidas que se están tomando en este gobierno son medidas que van encaminadas a captar votos, nada más. O sea, no tienen un criterio de país, de visión global, sino que, bueno, pues yo creo que una cosa por aquí, otra cosa por aquí, y ellos, pues la mayoría de las medidas que se están tomando, yo creo que tienen esa visión electoral. Entramos en un año electoral, pues todavía tendrá mucha más repercusión en este sentido, pero vamos, yo creo que a toda la legislatura este gobierno, su principal objetivo es ganar votos, nada más. ¿Qué mensaje el que hay que dejar en un día como hoy al empresario? Que al final usted, ¿no?, incluso en titulares lo contaba, sí es la figura para crear riqueza. ¿Qué titular es que para el empresario? Pues yo creo que dentro de todos los problemas y todas las incertidumbres que nos vamos a encontrar en el año 23, pues tenemos que ser moderadamente optimistas en el sentido de que hemos salido de todos los sitios. Sí que es verdad que algunas empresas al final pues se quedan. Vamos a intentar que sean las menos posibles. Vamos a intentar que salvar esta crisis como hemos salvado todas las demás. O sea, porque al final el empresario con sus esfuerzos, con sus problemas, con sus soluciones, al final es el que ha resuelto los problemas, ¿no? Va a ser un año duro, la inflación va a seguir estando ahí, o sea, todo el mundo que, como decía antes, que sepa cómo se fijan los precios, sabe que ahora, o sea, las empresas no han sido capaces de repercutir
las subidas de costes que han tenido en los precios este año. Esta situación no puede seguir mucho tiempo. Las empresas tienen que repercutir esas subidas porque los precios no están bajando, se están moderando. Estamos diciendo es que la inflación está bajando, no, está creciendo a menos ritmo del que venía. No nos confundamos. Y siempre hay digamos, un decalaje entre las subidas de los costes en las empresas y las subidas y este traslado a los precios por parte de las empresas. Entonces, los salarios tienen que subir, evidentemente. Nosotros, los empresarios, nos negamos a que los salarios suban, porque necesitamos que la gente tenga no pierda capacidad de compra de alguna forma, ¿no? Pero ¿por qué? Porque nosotros vendemos productos y los productos los compran los trabajadores, pero también tenemos que ser coherentes en el sentido de que esas subidas al final se van a tener que repercutir. Si no es un año, en 2 o en 3 años se van a tener que repercutir. ¿Por qué? Porque las cuentas de explotación de los empresarios en estos momentos están bajo mínimos. En todas crisis hay empresas que ganan dinero y hay empresas que ganan mucho dinero en las crisis porque, bueno, tienen suerte, les ha tocado, pues en la pandemia pues les tocó a una serie de empresas que su sector se desarrolló y tuvo unos crecimientos muy interesantes, y en esta también, pero las hojas nos tienen que permitir ver el bosque, ¿eh? O sea, la mayoría de las empresas este año va a tener una cuenta de explotación mínima, y en las empresas no tenemos que olvidar una cosa: su objetivo es ganar dinero para cumplir sus planes de negocio, porque si no ganan dinero no seguirán creando riqueza. En febrero hará usted un año en la presidencia. ¿Qué sensaciones Pues un poco de este año, ¿no? Donde además... Bueno, este año ha sido complejo. Era el primer año pues que yo estaba en la presidencia y nos hemos encontrado primero con yo creo que me hice cargo de la presidencia el día 3 de febrero y el día 10 o el día no sé qué, ya empezó la guerra de Ucrania. O sea que no sé si fue en febrero o en marzo, pero vamos. Sí, fue el 24 de febrero. 24 de febrero. La guerra. Entonces, bueno, pues ya empezamos con una situación compleja, con mucha incertidumbre, con situaciones también en las empresas de cortes de suministros, pues muchísima complejidad. Y poco a poco lo hemos ido gestionando en la medida de nuestras posibilidades. Hemos intentado intentar solucionar algún problema. O sea, yo creo que el principal problema que tiene Aragón para los próximos años es ser capaz de generar la mano de obra o la fuerza laboral que van a necesitar las empresas en los próximos años. Ese es un problema muy complejo y muy complicado, o sea, y que nos está costando resolver. Hemos intentado, pues, en la medida de lo posible, pues, ayudar a las empresas a pasar esta travesía dentro de lo que podemos hacer desde COE, que es tratar de influir y tratar de que las medidas que se van tomando pues sean acordes con las necesidades del mundo empresarial, porque al final nosotros tenemos que poner el objetivo global encima. O sea, si las empresas les va bien, a Aragón le va a ir bien, ¿eh? O sea, y en ese sentido pues intentamos trabajar. Hemos hecho el cambio de sede también, bueno, una serie de cosas que creo que han sido interesantes y que nos han permitido, pues bueno, tener un año dentro de lo que cabe, que podríamos decir que podemos estar satisfechos de nuestra labor, ¿no? O sea, se han quedado muchas cosas en el camino y tenemos mucho trabajo por hacer para los próximos años. Venga, pues yo le emplazo al mes de febrero para hacer ese balance anual. Le doy las gracias por estar con nosotros, en este caso en el último día del año y donde hacemos este último programa del 2022. Feliz año, muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros y feliz año a vosotros y a todos vuestros oyentes. Gracias. Nos quedamos con más sensaciones en el tintero, ¿verdad? Pero bueno, el tiempo es el que es. En cualquier caso, con el presidente de COE en Aragón hacemos este balance del 2022, mirando además las medidas que acaba de colocar el Gobierno a través del Consejo de Ministros.